Bueno, el otro día entonces habíamos visto la regla del L'Hopital y habíamos visto los casos, indeterminaciones de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En esos casos se podía aplicar la regla del L'Hopital, que lo que decía es que el límite cuando x tiende a infinito de una función f de x sobre g de x, esto suponiendo de que el límite de la f me da 0 y el límite de la g me da 0, o bien el límite de la f me da infinito, el límite de la g me da infinito, y si estas funciones son derivables en un punto, en un intervalo y habíamos dicho que contiene el punto A, esto es límite cuando x tiende a A. Bueno, si se cumplían esas condiciones, entonces el límite de f sobre g era igual al límite de cuando x tiende a A también de la derivada f' sobre g'. Eso habíamos visto en la clase pasada y habíamos visto los casos en que me daba 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y después también vimos una indeterminación de la forma infinito menos infinito, ¿sí? Ahora veremos indeterminaciones de la forma 0 por infinito. Entonces, por ejemplo, supónganse que tienen que calcular el límite cuando x tiende a 0 de x por el logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando x tiende a 0, acá que me quedaría 0 por logaritmo de 0. Y el logaritmo de 0, ¿se acuerdan que tiende a infinito? Si ustedes piensan en la gráfica del logaritmo, ¿se acuerdan que cuando me acercaba al 0, la gráfica de la función en realidad se iba a menos infinito, ¿sí? Bien, entonces es una indeterminación de este tipo. 0 por infinito, este infinito puede ser más o menos, como vemos acá, puede ser negativo, ¿sí? Entonces, en estos casos, lo que se hace es, uno de estos factores se escribe en el denominador dado vuelta, ¿sí? Recuerden ustedes que multiplicar por alguna fracción es equivalente a dividir por esa fracción dada vuelta, es decir, tomado lo inverso, ¿tá? Entonces acá lo mismo, si yo escribo esta expresión de la forma límite cuando x tiende a 0, y en lugar de x lo escribo abajo, la x esta que sería como una x sobre 1, si lo pienso como una fracción, ¿sí? Si la escribo abajo en el denominador, la escribo como 1 sobre x. Y entonces ese límite ahora me queda de la forma infinito sobre infinito. Como verán, fíjense, cuando el x tiende a 0, el logaritmo de 0 me da infinito, 1 sobre 0 me da infinito también, y entonces esta estaría de la forma infinito sobre infinito, ¿sí? Es de la forma en las que ahí sí puedo aplicar la regla del L'Hopital, que me dice que este límite entonces va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada de la función de arriba, que sería la f, la derivada de la f, sobre la derivada de la g. La derivada del logaritmo era 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Esto, bueno, tienen que recordar las tablas y saber derivar, recordar cómo se calculaban las derivadas, ¿no? Bueno, si a esto lo acomodo, esta x por 1, recuerdan, producto de los medios, quedaba en el denominador,
y esta x cuadrado, multiplicando al 1 de arriba, quedaba en el numerador. O sea que este límite me queda, cuando tiende a 0, dije x por una x en el denominador. El signo va a ser negativo, porque esta fracción es negativa y la otra es positiva, más por menos, o ponerle un menos a la fracción en sí. Y x cuadrado por 1, me queda x cuadrado en el numerador. Entonces, esta x cuadrado con la x que está en el denominador, puedo simplificar el cuadrado con la x del denominador, y entonces me quedaría menos x, que cuando x tiende a 0, esto me va a dar menos 0, o sea, 0. ¿Está bien? Estas son entonces indeterminaciones de la forma 0 por infinito. ¿De acuerdo? Lo que van a hacer siempre es esto. Una de las que están multiplicando la escriben en el denominador, dado vuelta, y de esa manera les va a quedar infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Depende cuál elijan para dar vuelta, ¿sí? Siempre conviene escribir abajo, dado vuelta, la que sea más sencilla, porque si hubiera puesto yo el logaritmo, también lo podría haber puesto abajo en el denominador como 1 sobre el logaritmo, pero derivar ya esa es más difícil que derivar la 1 sobre x, ¿sí? Por eso les conviene escribir abajo, dado vuelta, la que por ahí les quede más fácil para derivar, ¿sí? Y entonces ahí el límite les queda infinito sobre infinito o 0 sobre 0, y entonces ahí sí van a poder aplicar la regla de L'Hopital, ¿sí? Bien, vamos a borrar acá. Bueno, indeterminaciones. Indeterminaciones de la forma puede ser 0 a la 0, 1 a la infinito, 0 a la infinito, infinito a la 0, ¿sí? Algunas de esas indeterminaciones, vamos a ver qué es lo que hacemos en esos casos. Vamos a hacer algún ejercicio del práctico para que a ustedes les quede ya más acortado el práctico. A ver, por ejemplo, el que tienen ahí es el ejercicio 10. ¿Qué dice? El límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la 1 menos coseno. Bueno, si ustedes reemplazan, cuando x tiende a 0, acá me quedaría 0, o sea, la x la reemplazo por 0, ¿no es cierto? 0 elevado, y acá sería coseno de 0 me da 1, entonces 1 menos 1, 0, ¿sí? O sea, es una indeterminación de la forma 0 elevado a la 0, ¿está bien? Bueno, para resolver esta clase de límites, lo que hacemos es suponer que esto me da un valor L. Vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos con la derivación logarítmica. ¿Se acuerdan cuando aplicábamos logaritmo en ambos lados? Para usar esa propiedad del logaritmo de que algo que está en el exponente lo podía escribir adelante del logaritmo multiplicando, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es aplicar logaritmo en ambos lados. O sea, de este lado me va a quedar logaritmo natural del límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la 1 menos coseno de x igual. Y del otro lado me queda el logaritmo del límite, logaritmo de L. Por propiedades del límite, el logaritmo del límite es igual al límite del logaritmo. O sea, acá puedo intercambiar límite con logaritmo. Es decir, puedo poner el límite, cuando x tiende a 0, del logaritmo natural de x, que está elevado a la 1, menos coseno de x. Y acá sigue siendo el logaritmo del límite.
Ahora, por propiedades del logaritmo, el logaritmo de una expresión como esta, que tiene una exponente, ese exponente lo podía sacar adelante del logaritmo multiplicando, ¿sí? O sea, este 1 menos coseno, que estaría en el exponente, lo puedo multiplicar poniendo adelante el logaritmo multiplicando. O sea, me quedaría el límite, cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno por el logaritmo natural de x. Y del otro lado, el logaritmo de L. ¿Sí? Bueno, y ahora, cuando x tiende a 0, esta parte ya habíamos evaluado, que me quedaba coseno de 0 es 1, entonces me queda 1 menos 1, 0. Por el logaritmo de 0, que es infinito. O sea, este me queda de la forma 0 por infinito, que es la determinación que vimos recién, hace un ratito. ¿Sí? ¿Estoy grabando? Sí. Entonces me queda 0 por infinito. ¿Sí? Eso es una indeterminación, la que vimos recién. Y en esos casos, ¿qué dijimos que hacíamos? Una de estos factores lo tenemos que escribir abajo, pero como 1 sobre. ¿Sí? Entonces, si elijo escribir abajo el 1 menos coseno, me va a quedar el límite, cuando x tiende a 0, de el logaritmo natural de x, y abajo me quedaría 1 sobre 1 menos coseno de x, sí, que es esto que tengo acá. Es decir, esto que tengo en el paréntesis lo escribo abajo del logaritmo, pero dado vuelta como 1 sobre, ¿sí? De este lado sigo teniendo el logaritmo natural de L. Voy a ver si puedo escribir en el costadito. Bueno, entonces si ustedes cuando le apliquen el límite, cuando x tiende a 0, me queda logaritmo de 0, que es infinito, ¿sí? Esto me va a dar infinito, y 1 sobre esto que me daba 0, 1 sobre 0, también me daría infinito. O sea, me queda de la forma infinito sobre infinito, y entonces ahí recién ahora puedo usar la regla del L'Hopital. Es decir, que el límite de esta expresión va a ser equivalente al límite, cuando x tiende a 0, de la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, sobre, y acá tengo que hacer la derivada de todo esto. A ver, recordar. Si fuera igual a 1 sobre, vamos a poner 1 sobre u, o 1 sobre x, la y' ya la habíamos hecho en el ejercicio anterior. La derivada de 1 sobre x era menos 1 sobre x cuadrado por el x' sería si uso la regla de la cadena, es decir, por la derivada de la x, digamos. ¿Está bien? En el caso anterior, la derivada de la x era 1, por eso ni la escribí, ni la escribimos. ¿Tá? Entonces acá voy a usar esta para derivar esta, 1 sobre 1 menos coseno. Según esta reglita, entonces, la derivada de esta expresión va a ser menos 1 sobre el 1 menos coseno de x, que sería la x que tengo acá, ¿sí? Sobre 1 menos coseno de x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Van siguiendo? Ahí hago la derivada del 1 sobre algo, de 1 sobre u, digamos. ¿Sí? La derivada de 1 sobre x, que es el 1 sobre la x al cuadrado por la derivada de x. ¿Sí? Entonces sería 1 sobre todo lo que tengo abajo, es decir, el 1 menos coseno al cuadrado, por la derivada de 1 menos coseno. La derivada del 1 menos coseno, que sería la derivada de la x que les puse acá. ¿Sí? La derivada de 1 menos coseno sería, la derivada del 1 es 0, la derivada del coseno solito sería menos el seno, y con este menos me va a quedar seno, positivo, seno de x. ¿Está bien? Bueno, este límite va a seguir siendo igual al logaritmo de L. ¿Está?
Ahora, todo esto que nos quedó acá lo vamos a tratar de acomodar un poco. Vamos a hacer la multiplicación como hicimos hoy. Los dos del medio sería la x con el 1 y el seno que tengo acá. Este y por esta x quedaría abajo. Y el 1 menos coseno al cuadrado quedaría con el 1 multiplicando el 1. Por el 1 arriba. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a tener que borrar acá arriba para seguir más claro. Hasta acá. Entonces, a ver, ¿cómo me quedaría? Vuelvo a repetir, esta x multiplicando al 1 y multiplicando al seno, porque este 1 en definitiva multiplica el seno de x, ¿sí? Este 1 por el seno de x, por esta x, eso quedaría abajo. Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 0. Abajo en el denominador queda, entonces dijimos, x por 1 por seno de x sería x por seno de x. Y en el numerador me estaría quedando 1 menos coseno de x por el 1. Todo este 1 menos coseno de x al cuadrado estaba, ¿sí? Y esto, el signo de esta expresión sería negativo, porque esta fracción es negativa, y el 1 sobre x positivo, o sea que el signo sería un negativo, ¿sí? Bueno, si a esto lo derivo, le aplico el límite cuando x tiende a 0, recuerden que esto siempre sigue siendo igual al logaritmo de L, ¿sí? Esto sigue siendo igual al logaritmo de L. Cuando le aplico la tendencia del límite a 0, sería, de nuevo, 1 menos coseno de 0, que es 1, 1 menos 1, 0. Y abajo, 0 por el seno de 0, 0. ¿Ah? O sea, esto me da 0 sobre 0. Entonces tengo que volver a aplicar la regla del L'Hopital. Derivo, me queda la derivada de lo de arriba, la derivada de 1 menos coseno de x al cuadrado, primero derivo el cuadrado, es decir, bajo el 2, con este menos me va a quedar menos 2, 1 menos coseno de x, que quedaría elevado a la 1, por la derivada de lo de adentro. La derivada de nuevo del coseno es menos el seno. Pongo el seno de acá y ese menos me cambia el signo del 2, entonces que va a quedar positivo. Y abajo la derivada de esta expresión la voy a hacer como derivada de un producto, ¿sí? La derivada de x, que sería 1 por el seno sin derivar, más la x como está sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno de x. Bueno, a ver, ¿qué tenemos ahí? No hay posibilidad de simplificar nada, y por lo que veo, si le vuelvo a aplicar el límite, me sigue dando 0 sobre 0, porque sigue estando este 1 menos coseno, que me da 0, por el seno de 0 es 0, y abajo también, seno de 0 es 0, y x por coseno me va a seguir dando 0, entonces sigo, esto es el logaritmo de L. Sigo una vez más, regla del L'Hopital. Cuando tiende a 0 de... Bueno, acá tengo una multiplicación. Tengo que hacer la derivada de una multiplicación. La derivada de esta primera parte por el seno de x sin derivar, ¿sí? La derivada de 1 menos coseno dijimos que era el menos el seno, con este menos me queda seno por el 2, o sea, 2 seno de x. Entonces, la derivada de este por este seno sin derivar, me queda seno al cuadrado, más el 2 por el 1 menos coseno, sin derivar, o la derivada del seno, que es el coseno. Bueno, y abajo me estaría quedando la derivada de este seno, que es coseno, más, y acá tengo que derivar este producto, x por coseno, la derivada de x, que sería 1 por el coseno sin derivar, más la x sin derivar, por la derivada de coseno, que es menos el seno de x.
Bueno, todo esto sigue siendo igual al logaritmo natural del límite. Creo que esta sería la última derivada que hicimos, porque cuando ahora le aplique el límite cuando tiende a 0, ¿qué me queda? A ver, voy a tener que borrar un pasito más. Veamos, ¿qué nos queda? Cuando tiende a 0 sería seno de 0, 0. Este 1 menos coseno me vuelve a dar 0. 0 por coseno, 0. O sea, arriba me estaría dando 0. Abajo ya no me da 0 porque tengo coseno de 0 es 1. Más otra vez coseno de 0, 1 más 1, 2. Esto sí me va a dar 0. ¿Está bien? Entonces 0 arriba dividido 2 me estaría dando abajo. O sea, esto me daría 0. ¿Está bien? Entonces 0, o sea, todo este límite me da 0, pero eso es igual a el logaritmo del límite. Igual al logaritmo de L. De aquí finalmente voy a poder despejar L, que va a ser pasando el logaritmo al otro lado. ¿Se acuerdan cómo pasaba el logaritmo al otro lado? Como E elevado, en este caso, a la 0. Y entonces de ahí se saca que L es igual a E elevado a la 0, que me daría 1, finalmente. Bueno, creo que este es de los más largos. De los más largos que tienen ahí. Tienen que derivar 3 o 4 veces y hacer un montón de vueltas hasta llegar al resultado final, ¿sí? Bien. Con eso entonces terminaríamos la parte del L'Hopital, ¿sí? Escucho ahora que me iban a preguntar. Bien, vamos a ver entonces del práctico 12, el ejercicio 4, que se presenta una duda por ahí. El 4 dice: se debe doblar un pedazo de alambre de 60 centímetros de longitud para formar un rectángulo. ¿Qué dimensiones deberá tener para que el área sea la mayor posible? O sea, con un alambre tengo que formar esto, un rectángulo, ¿sí? Si le llamamos X e Y, X es igual a la base del rectángulo medido en centímetros, y la Y también es igual a la altura del rectángulo en centímetros. Medido también en centímetros, ¿sí? Bueno, entonces me daba el dato de que si yo con el alambre tengo que armar todo lo que sería el contorno del rectángulo, significa que el perímetro del rectángulo, porque el perímetro sería todo lo de alrededor, tiene que ser igual a 60 centímetros, decía, ¿no es cierto? Dice ahí que el perímetro es 60 centímetros, o la longitud del alambre en realidad es 60 centímetros, pero esa longitud es el perímetro en realidad. Y me pregunta, ¿qué dimensiones deberá tener para que el área, entonces lo que me está pidiendo, que el área sea máxima? Entonces, la función que yo tengo que, en este caso, encontrarle el máximo, que se llamaba la función objetivo, ¿se acuerdan? Es esta función área, sería, ¿sí? Entonces va a ser una función, llamémosle si quieren, área, A, vamos a llamarle de área, A en función de X y de Y, porque en principio dijimos, la función objetivo generalmente, en principio, va a estar en función de dos variables, X e Y.
Y esa función en este caso es el área. Y el área de un rectángulo es base por altura, sería X por Y. Necesitábamos algún dato adicional, que eran las restricciones, ¿se acuerdan que decíamos? Las restricciones para encontrar alguna relación entre las variables X e Y, y de esa manera poder expresar el área en función de una sola variable. Acá el dato que tenemos es que el perímetro es 60. Entonces, como me dice que el perímetro es de 60 centímetros, yo sé que de ahí voy a encontrar una relación entre X e Y, y la relación es justamente que, ¿cómo saco el perímetro del rectángulo? Este lado más este otro que es igual serían 2 veces X. 2 veces X más este lado más este otro lado serían 2 veces Y, y eso me tiene que dar 60. Si de ahí despejo la Y, me va a quedar 2Y igual a 60 menos 2X, y el 2 que está multiplicando la Y pasaría dividiendo, con lo cual me quedaría Y, va a ser igual a 60 dividido 2 me da 30, y 2X dividido 2 me daría X. O sea, me quedaría 30 menos X. ¿Está bien? O sea, al 60 lo divido por 2 y al 2X también lo divido por 2. Entonces me queda 30 menos 2X. ¿Sí? De esa relación voy a la función objetivo, en este caso el área, y entonces puedo escribir el área en función de X. El área en función de X me va a quedar, entonces, X por el valor de Y, que lo voy a reemplazar por 30 menos X. 30 menos X. Bueno, y esa va a ser mi función a la cual le tengo que encontrar los máximos y los mínimos. ¿Está bien? Es decir, que de ahí, ¿qué tengo que hacer? Derivarla para encontrar el punto crítico o los puntos críticos, y después con los puntos críticos ver si la derivada cambia de signo o no, para saber si se trata de un máximo o un mínimo o no. Lo hacemos, ya que estamos. Claro, Entonces, porque mi duda es que el sí. resultado me dio X me daba 15 y la Y también me daba 15. Y si es un rectángulo me parecía raro que me dé así. Por Ah, eso no. está bien. Entonces ya te puedo dar la respuesta, porque sí, en un caso particular de un rectángulo en realidad es un cuadrado, y el área máxima de un rectángulo se obtiene cuando los dos lados son iguales en realidad. Es decir, cuando se trata justamente de un cuadrado. Pero en definitiva, un cuadrado sigue siendo un rectángulo, cuyos lados, base y altura son iguales. En realidad un caso particular de rectángulo. O sea que también la respuesta que encontraste entonces estaría bien. ¿Eh? ¿De acuerdo? Listo, gracias. Antes que me olvide, les decía que Lorena, la otra jefe de trabajos prácticos de la materia, va a poner una clase de consulta para este viernes a la tarde. Así que estén atentos al Moodle, que ahí le vamos a poner un aviso seguramente en algún foro. Así que, bueno, todas las dudas que tengan para el parcial pueden ir evacuándola ahí en esa clase. ¿Eh? Y si ustedes le piden, hablen con Lorena, en todo caso el lunes, y se presentan algunas dudas de último momento y quieren alguna clase de consulta, también daríamos clase de consulta el lunes. Este, así que bueno, por el momento no quiero avanzar más con la teoría porque ya este práctico 12 no entra, digamos, en el parcial, y tampoco no quiero arrancar con el práctico 13 porque nos vamos a adelantar demasiado, y más vale prefiero que se concentren en el parcial. Así que, bien, no sé si tienen dudas de este práctico, de algún anterior. Si Este no, práctico, estaríamos... profe, el 12, ¿qué fecha de entrega va a tener los ejercicios? Ahí ya te digo, a ver, porque va a ser seguramente la entrega después del parcial.
probablemente el 10, el parcial era el 6, ¿no es cierto? Dijimos, sí. Sí, sí. Así que, a ver, septiembre, octubre. Vamos a poner el 12 o el 13 para la entrega de este práctico 12. ¿Eh? Así les damos un poco de tiempo para que después del parcial terminen el práctico aunque no es muy largo, pero bueno, para que tengan un par de días más. Entonces el 12 o el 13 seguramente va a ser la entrega de este práctico. ¿De acuerdo? Bueno, si no tienen, sí, a ver qué me dice Julie. Una consulta. ¿Qué prácticos entran en el parcial? Hasta el práctico 11 inclusive. Sería el 11, el 10, el 9 y el 8. O de hecho, de otra manera, los prácticos 8, 9, 10 y 11 son los que entrarían en el tercer parcial. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? El parcial, sí, seguramente va a ser de 18 a 21. Bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Si no, estaríamos dejando acá por hoy. Y recuerden, ya les vamos a avisar en estos días, pero seguramente el viernes van a tener la clase de consultas. ¿Cuántos prácticos hay que tener aprobados, hechos para poder rendir el parcial? Necesitan tener al menos uno entregado y o aprobado. Y para continuar con la promoción necesitan tener 2 de los 4 prácticos entregados y aprobados. O aprobado el que se lo corregimos, dijimos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, profe, Sí, haciendo la pregunta sobre el ejercicio 4 bien. que está explicando ahí, Sí. ¿saco la derivada y después los puntos críticos con la derivada? Claro, exacto. Saco Listo. la derivada la igualamos a 0, o sea, si quieren lo terminamos, va a ser buscar A', ¿sí? Quizás antes de derivarlo les convenga hacer la distributiva acá para que la derivada después quede más fácil. O sea, el área me va a quedar x por 30 sería 30x menos x por x, x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahora sí, lo derivo. A' me estaría quedando 30 menos 2x, 30 menos 2x, y si sigo acá arriba, para encontrar los puntos críticos, recuerden que decíamos, los puntos críticos eran donde la derivada no existe o donde la derivada vale 0. Como esta es una función polinómica, la derivada siempre existe. Entonces voy a buscar donde la derivada vale 0, es decir, donde A' igual a 0, es decir, donde 30 menos 2x me da 0. Si ahí paso el 2x al otro lado, me queda 30 igual a 2x. Paso el 2 dividiendo. 30 dividido 2 me quedaría x. Y de ahí queda que x vale 15. Si x vale 15, este sería un punto crítico. El punto crítico es candidato a ser un máximo o un mínimo, o un punto de inflexión, o tal vez sea un punto donde hay un pico, donde la función no es derivable, puede haber una recta tangente vertical, por ejemplo, o una recta tangente horizontal. ¿Sí? Bien, ahí entonces sé que hay un punto crítico. Para determinar si ese punto crítico es un máximo o un mínimo, o qué es, busco el signo de la derivada primera. Esto es por la regla de la derivada primera. ¿Sí? La regla de la derivada primera me decía que si
la derivada cambia de signo al pasar por este punto crítico. De más a menos hay un máximo y de menos a más hay un mínimo. Vamos a ver acá si cambia de signo. El signo de la función derivada era 30 menos 2x. Cambia de signo, dijimos, en el 15. Entonces, en el 15, yo tengo que reemplazar en la derivada un valor antes y un valor después del 15. ¿Sí? Por ejemplo, puedo reemplazar en el 16, si reemplazan 30 menos 2 por 16 me daría 32, 30 menos 32 me daría negativo. Y a la izquierda me estaría dando positivo. Entonces, por la regla de la derivada primera, como al pasar por el punto crítico que es el 15, la derivada cambia de signo de más a menos, entonces la función tiene un máximo en principio relativo en x igual a 15. ¿Sí? Y como el valor de la y, habíamos dicho que la y era igual a 30 menos x, por eso una de nuestras compañeras decía recién que la y le daba también 15, porque me quedaría 30 menos 15, me queda 15 también. ¿Sí? Es decir, que la y vale 15, y por ello ella le extrañaba de que entonces en realidad no se trata de un rectángulo, sino que se trata de un cuadrado. ¿Sí? Lo que yo le decía es que un cuadrado es un caso particular de un rectángulo, y justo es el caso en el que el área es máxima. ¿Sí? Entonces la respuesta a este problema, tienen que escribir después de la respuesta, que sería, ¿qué era lo que me preguntaba el problema? Vamos a mirar para mejor a tener en claro. El 4 decía, Las dimensiones. ¿qué Las dimensiones dimensiones. deberá tener entonces? Las dimensiones del rectángulo son, bueno, base igual altura igual a 15 centímetros. ¿Está bien? La base igual a la altura igual a 15 centímetros. Esa sería entonces la respuesta del problema. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, si tienen alguna otra cosa para preguntarme, si no, dejamos acá por hoy. Bien. Voy a mirar en el chat que no haya alguna pregunta. A ver, Julie, vos decías, tengo un solo práctico entregado que sería el 11. ¿Hay alguna posibilidad de que... no, Julie, porque ya... salvo, claro, el 11 todavía no... El 11 todavía no se entregó. Julie, que vos me preguntabas si tenías posibilidades de seguir en la promoción. Bueno, si entregás el práctico 11, entonces ahí tendrías 2 prácticos aprobados. Vos me decías que tenías otro, ¿no es cierto? Entregado. Yo tengo un solo práctico entregado, que sería el 11, no. Entonces no tenés chance, digamos. Vas a poder rendir el parcial, pero no estarías en promoción. Ya. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces esténse atentos en el Moodle, que les vamos a avisar cuándo es la próxima, la clase esa de consulta. Ya les digo, seguramente el viernes a la tarde. Bueno, que estén bien, nos vemos. Chaucito, suerte. Bueno, profe, chao, hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, le hago una consulta. Sí.
El parcial va a ser virtual, ¿no? Sí, el parcial es virtual. Y va a ser como Ajá. la otra vez, que tiene que resolver ejercicios y después entregar todos los desarrollos. Listo, gracias. Bueno, listo.